¿cómo sale todo? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes el domingo 30 de enero del 2020. Ese es el último domingo de enero, Marisol. Sí, Tengo varias cosas. ya El primer lugar es, tenemos friecito. Y para nosotros, los floridanos, sacamos una vez al año bueno, lo sacamos de que llega a 70, creo, ¿no? Y ahora como estamos a 50, ¿y cuánto estamos? suéter, 55. 55, pero amaneció más frío y ahora me ven con un suéter, con una chompa, le decimos en Perú, le decimos chompa. Y es raro que yo esté utilizando una chompa y todavía dentro de mi casa no hemos prendido el aire acondicionado. Esto es la temperatura del medio ambiente, pero con las ventanas cerradas, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta bastante. Nosotros estábamos en un sitio que se llama Western Florida, pero en este momento en Western Florida está a 24 y en 24, cuando estás en tu casa rodante, aunque mi casa es winterizada, o winterizada, preparada para el invierno, se puede congelar el agua, se puede congelar varias cosas, pero no es tanto lo que le puede pasar a la casa rodante, sino la verdad lo que nos podía pasar a nosotros, que nos moríamos de frío. Era algo increíble. Para nosotros los floridianos, demasiado. 24 grados es demasiado. O sea, es algo así como que nos llevaron a Alaska sin darnos cuenta, una cosa así. Otra cosa que he visto es que el COVID-19, digamos, la versión Delta, que era la más peligrosa, ha sido tomada totalmente por Omicron, que tiene dos variantes ahora, que no son variantes, son diferentes, no es que una se haya mutado en otra, son diferentes, pero ya la explicación toma mucho tiempo, pero en pocas palabras ha sido tomado y esta, lo que hemos descubierto que esta es mucho más contagiosa, pero menos dañina, o sea, da menos consecuencias y sobre todo los que tienen el booster, si les toca, no llegan, digamos, a lo peor que era en la Delta, que era la máxima de muertes ocurrieron en Delta. Y por eso les aconsejo, como siempre les aconsejo, vacúnense. Yo sé que hay muchas personas que no creen en la vacuna, muchas personas que creen que la creó Bill Gates, que es para ponernos el 6-6. Yo sé que hay mucho, bueno, no sé de dónde sacan su ciencia, o de dónde viene su ciencia, pero es lo que más se ha visto que, ¿cómo se llama?, protege, ya sea Inglaterra, Dinamarca, donde Dinamarca ahora en este momento es todo digamos, el Omicron AB2, es lo que le han puesto ahora. Pero es lo que más protege y es lo que nos dice la ciencia. Muchas personas que le ha caído el COVID y me imagino que son vacunadas y me imagino qué les hubiera pasado si no estuvieran vacunadas realmente. Como hay muchos que le ha caído el COVID y no creen en la vacuna, no quieren en la vacuna, que es anti Dios la vacuna, qué sé yo, hay muchos que les ha caído y la han pasado muy bien, su sistema inmunológico está muy bien y le doy gracias a Dios por eso realmente. Es nuestra intención siempre enseñar la palabra de Dios, uh, tomando en cuenta de cómo la palabra de Dios nos afecta aquí y ahora realmente, y a nivel personal, a nivel individual, y lo importante de la relación que tú tienes que tener individualmente con Dios. Es muy, muy importante que no debes depender de un grupo, no debes depender de los demás, sino comenzar una relación personal tú con Dios para después bendecir al grupo, bendecir a los demás. Pero si tú dependes de un grupo y para poder crecer y para poder aprender, entonces en tu casa no va a estar el grupo. Y entonces en tu casa no va a ser un centro de aprendizaje de la palabra de Dios, sino siempre vas a depender del grupo. Es más, vas a tener un comportamiento en el grupo, tal vez vas a hacer aleluya, vas a levantar las manos, te vas a sentir en paz y vas a llegar a tu casa y no vas a mostrar esa alegría, ese amor que deberías tener para tus hijos, que deberías tener para tu esposa y todo. Y entonces creamos dos mundos realmente. La Biblia nos enseña que nuestra vida es una completa, cuando empezamos una relación con Dios, una completa relación con Dios.
Yo quiero tocar un tema, siempre los temas que tomo son un poco delicados, ¿no? Y delicados en el sentido que si usted lo acepta, lo introduce en su mente, lo entiende y lo pone en práctica, yo pienso que va a ser de un gran beneficio para usted y sobre todo en su relación con Dios. Al tener ese beneficio en su relación con Dios, usted va a ser una bendición para los que lo rodean, para todas las personas inmediatas. Y cuando digo inmediata es su familia, ¿no? Porque podemos pues tratar de evangelizar, irnos de misioneros al África, a la Argentina, qué sé yo, pero primero está tu familia, ¿no? ¿Por qué no comienzas a evangelizar tu familia? ¿Por qué no comienzas a mostrarle a tu familia lo que Dios puede hacer en una persona a través de tu conducta? Hoy día voy a hablar de Abraham. El título, gracias a Dios, gracias a mi esposa por la promoción que puso, que es Abraham, el hombre que le creyó a Dios. Es bien importante, ¿no? Es el hombre que creó en Dios, no es sino el hombre que le creyó a Dios. La Biblia nos habla y creyó a Jehová y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es muy importante este versículo porque es algo central. Miren, Dios cuando se presentaba en futuras, o sea, en posteriores, con diferentes personas posteriores a Abraham, siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Siempre se presentaba de esa manera, ¿no? O sea, dice, y creyó Jehová y fue contado por justicia. Incluso cuando las personas, los profetas, comenzaron a orar y comenzaron a clamar al Señor y a pedirle misericordia al Señor, decían cosas así, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Porque le creyó a Jehová, le creyó a Jehová. No que creía en Dios, no, sino creyó a Dios, le creyó las palabras que le decía, las promesas que le daba, él las creía y por eso actuaba sobre ellas. Por eso es que llegó a ser amigo, y dice, de la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre, dice 2 Crónicas capítulo 20, el verso 7. En Isaías 41, 18, cuando el Señor le habla a través de Isaías, el Señor le dice a Israel, pero tú Israel, siervo mío eres, y tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esa es la expresión que Dios utiliza para decirle a Isaías una profecía, para revelarse a él. Pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago lo explica muy claro y hace la gran diferencia que he empezado yo a decir que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y lo hace de una manera muy bonita, muy explícita, y sabe, no tiene idea cuánto me ha servido a mí esto para poder tratar a personas que tienen la fe cristiana, pero tienen problemas de alguna manera de adicciones mentales o algo por el estilo. Y es bien importante entender esta parte porque si usted le entiende, su vida va a cambiar completamente. Va a ser un cambio total. Y dice bien claro Santiago, y tiene que ver con Abraham lo que dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe sin obras es la típica iglesia, aleluya, aleluya, declara, reclama, amén, amén, prosperidad, aleluya, clara, pero su vida realmente no tiene nada de obras, ni en su hogar, ni donde va, ni en sitio, pero delante de, como dije, de este grupo que acostumbra es respetado. Hola, muy buenas tardes, qué lindo, qué bello, aleluya, mi hermano. O sea, es todo un sistema religioso creado y donde ellos saben comportarse, y el problema no es eso, porque nosotros no pasamos en estas instituciones ni más de 2 horas a la semana, ¿no? Si no pasamos en esas instituciones realmente 2 horas, algo así, pero pasamos en nuestras familias toda la semana, con nuestro trabajo toda la semana, con nuestros colegas en la universidad, en la escuela toda la semana, pero realmente en la iglesia 2 horas
tal vez 2 horas y media, si es que dura, si tiene 2 cultos hay que salir rápido y qué sé yo. Pero es algo así como aleluya, sí. Y ya tengo mi comportamiento, tengo mi sonrisa dominical, tengo mi saludo dominical, pero el problema es cuando estoy realmente en todo tiempo. Y eso le llama Santiago obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, aleluya, aleluya, reclama, declara, y yo te mostraré mi fe por mis obras, lo que Dios ha hecho en mí. Ahora, ahí viene el secreto. Tú crees que Dios es uno. La mayoría de personas que he hablado creen en Dios. Casi es difícil encontrar hasta un ateo que no cree en Dios, ¿no? Porque está discutiendo la no existencia de algo o de Dios. Entonces tiene que ponerse la idea de Dios, aunque sea. Tú crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. Y dice esto ya. También los demonios creen y tiemblan. Por eso, cuando me vienen a ver a mí, realmente ellos creen en Dios, pero realmente, lamentablemente, están temblando porque están bajo el dominio de algo, esclavos de algo, o tienen algún problema grave, ¿no? Entonces, tratamos de hacer entender esta parte, que no se trata de creer en Dios, sino como Abraham, creerle a Dios, creerle todo lo que Él dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, o sea, tu fe sin una transformación en ti realmente es muerto. Es como hablar, son palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder realmente no es que ¡ay, shanda la bajanda! ¡Ay, chamanda! Eso no es poder. El poder es cuando te transforma en ti. Cuando eres profeta, haces millones de dólares, te compras avión y al final terminas divorciando de tu esposa. Eso no es poder. El poder de Dios es una transformación completa en ti. Es una transformación de gloria en gloria, transformados a su imagen. Ese es el poder de Dios, ese es lo que entendemos y por eso es importante que usted lo aplique a su vida. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, una confianza total en Dios? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, cuando tú ves Dios actuando en tu vida, el cambio de tu conducta, tu fe va a comenzar a crecer enormemente. Y ya no vas a solamente creer en Dios, sino le vas a creer a Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios. Vuelvo a repetir esto porque este es el centro de este mensaje. Abraham creyó en Dios. Por favor, créele a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicias. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto es muy importante también entender. Amigo de Dios, creyó en Dios y fue contado por justicia. O sea, lo que te acerca a Dios no es creer en Dios, lo que te acerca a Dios es creerle a Dios. En pocas palabras. Creer lo que dice su palabra, creer las promesas que Él te dice, creer todo lo que Él ha hecho y lo ha hecho para ti y lo que va a hacer para ti. Ese es creerle a Dios. Ahora, creerle nos lleva a una acción. Esa acción es actuar en sus promesas. Y eso es lo que hizo Abraham. Miren, por la fe Abraham, esto está en Hebreos 11, ¿ok? Es un ejemplo, es una sintetización, pero es un ejemplo muy importante para que usted lo pueda entender. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, la fe te lleva a obediencia, a una acción, para salir, o sea, caminó, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, solamente porque le creyó a Dios. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, la fe, cuando tú actúas en la fe, cuando realmente le crees a Dios, las promesas de Dios fluyen en tu vida. Es algo increíble, es una abundancia, ¿no? Deleítate en el Señor y considera las peticiones de tu corazón y te da una visión que tú nunca antes tenías. Y te la mantiene porque Él pone el querer como el hacer en tu vida. Y tú mantienes en esa mirada. Todo el mundo te dice qué haces, qué locura, cómo esperas, anda, haz otra cosa, pero tú permaneces porque Dios te ha hablado.
y porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, por la fe, a los 99 años tuvo un hijo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Le creyó a Dios, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y eso ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por eso es que Abraham cambió su nombre. De Abraham, que es padre enaltecido, pasó a ser Abraham o Abraham, padre de una multitud. Abraham, A-B-R-A-M, padre enaltecido. Abraham, A-B-R-A-H-A-M, padre de una multitud. A una edad muy avanzada. Cuando alguien ni siquiera piensa, hasta su hijo se llama Risa. Isaac es risa en hebreo. Se llama Risa porque Abraham y Sara se rieron. Y por eso Dios le puso Risa. Creerle a Dios te lleva a buscarlo en todos los momentos de tu vida. Cuando tú le crees a Dios, le crees pues todo lo que Él ha dicho. Y le crees que sale luz del mundo. Le crees que puedes poner una mejilla, recibir una bofetada y poner otra mejilla. Le crees que eres nueva criatura. Le crees pues que tú vas a hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Le crees a Jesús porque escuchamos todo eso, pero no le crees. Le crees que con su palabra tú llegas a la perfección. Le crees que a través de la iglesia tú llegas a la perfección. Pero no, como no le crees eso, predicas siempre todos son imperfectos y nunca llegan a la perfección. Todos pecan y todos son pecadores porque nunca puedes creer que Dios te puede dar la salida. Te puede dar la salida conforme viene la tentación, porque tú estás creyendo tal vez en ti, o tal vez en una religión, o tal vez en sacrificios, o tal vez en rituales, pero no le estás creyendo a Dios. Creerle a Dios es el que Él empieza la obra y yo continúo en ella y Él la termina. O sea, yo nomás me pongo a su disposición. Y por eso es importante. Ahora, ¿cómo es que manifestaba realmente el buscarlo todo el tiempo Abraham a Dios? Es a través, si usted puede leer la historia de Abraham, es a través de la creación de altares. Y no estamos hablando de altares, eso donde voy a matar palomas y todo, porque eso es posterior. Sino altar es algo que él recuerda que Dios habló. Y va a regresar a ese sitio para poder hablar constantemente con Dios. Altar es cuando tú realmente haces un altar de tu vida, un altar de tu hogar, un altar del cuarto donde tú hablas con Él. No, yo generalmente tengo la palabra de Dios al lado, generalmente ya he hecho mi altar. Ellos ponían piedras. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era de 75 días. Él caminó, pero lo importante para él era recordar todo este tiempo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, y luego se pasó de allí al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. El altar era el lugar donde él invocaba el nombre de Dios. Cuando él recibió esa revelación tan grande que le haré la descendencia, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando recibió esa revelación tan grande, él la quiso recordar. Entonces hace un altar, hace un sitio donde va a recordar continuamente su promesa. En el caso, nosotros tenemos la palabra de Dios y recordamos continuamente sus promesas. Para eso pasamos un tiempo a solas donde vamos a buscar al Señor, que le llamamos pues el altar de Dios, que pues sé que se han escrito muchos libros, he leído bastantes libros, construye el altar, pon el altar, entra al altar, pero Dios siempre está en ti. El altar viene a ser, no es que Dios entre en ti o que tú visitas a Dios, no, que tomas conciencia que Dios está en ti, que tomas conciencia de sus promesas y que debes andar en sus promesas. Y por eso, cuando el Señor te habla, acuérdate ese momento, regresa a ese mismo sitio, regresa en el tiempo donde Dios te habló, donde Dios te llamó. Y Abraham dice que era riquísimo, o sea, Abraham trabajaba, era riquísimo, tenía ganado, tenía plata y tenía oro.
pero nunca se olvidó del Señor. Y dice, y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar. Él volvió al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó otra vez a Abraham en el nombre del Señor. O sea, tengas millones, no tengas millones, tengas plata, no tengas plata, trabajes en una escuela o no trabajes en una escuela, una universidad, donde sea, regresa a Dios. Siempre busca. Yo te aconsejo que siempre busques a Dios 3 veces al día. Me debes haber escuchado muchas veces aconsejarte eso. En las mañanas, lo primero que haces cuando abres tus ojos, anda, habla con el Señor. En el trabajo, cuando estás trabajando, a la hora del almuerzo, a la hora que tienes que salir, ándate un rato a tu cuarto, ándate un rato donde has edificado tu altar cerca a tu trabajo y habla con Dios. Háblale, Señor, aquí estoy, te doy gracias por este trabajo, por lo maravilloso que eres, pero quiero que sepas que nunca soy consciente, nunca me olvido de ti, soy consciente que tú moras en mí, soy consciente de tu presencia y por eso estoy ahora al mediodía te encuentro, Señor. Y en la noche, cuando antes de dormirte, le agradeces a Dios por todo lo que ha hecho en este día, todo lo que ha hecho con tus hijos, con tus nietos, con tus hijas, con tu esposo, con tu hogar, todo lo que ha hecho, le agradeces. O sea, es 3 veces que estás viendo y recorriendo en esos altares que tú ya edificaste realmente. Y por eso es bien importante cuando el Señor le enseñó la tierra, prometía, le enseñó todo y le dijo todo lo que iba a hacer, Él edificó también un altar. O sea, los altares que edifica Abraham es para acordarse de las promesas de Dios. Las veces que tú visitas a Dios, que tú meditas en su palabra, es para acordarte de las promesas de Dios. Porque cuando te acuerdas de las promesas de Dios, son las promesas en aquellas que tú has andado. Pero para esto primero le tienes que creer a Dios. Mira, una señal de que tú le crees a Dios es que haces lo que Dios te dice. Cuando tú haces lo que Dios te dice porque le has creído a Dios, entonces vienes a ser amigo de Dios. Qué interesante, ¿no? En pocas palabras, lo que he dicho, ¿no? Cuando tú le crees a Dios, tú andas en las cosas que Dios ha hecho. O sea, las cosas que te dice. Y cuando tú haces las cosas que Dios, o sea, porque le has creído a Dios y haces las cosas que Él te dice que debes hacer, entonces eres amigo de Dios. Ahora, ¿de dónde saco esta idea? ¿Es mi cabeza? No, era la idea que trataba de explicar sobre la amistad con nosotros el Señor Jesucristo. Ahora podemos entender por qué Jesús nos llamó amigos. Dice en Juan capítulo 15, del 12 al 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, otra vez, escucha, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Abraham le creyó a Dios, se le tomó por justicia. Abraham, cuando le creyó a Dios, significa que hizo lo que Dios le dijo que iba a hacer. Deja tu parentela y él salió. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, que somos sal y luz del mundo, que somos realmente una carta escrita a través de Pablo, una carta escrita que nos dice que no nos afanemos ni por qué comer, beber, ni tomar, y le creemos a Dios, le creemos cuando Él nos dice que es nuestro Padre y le creemos a Dios, entonces no hay religión que valga, porque es una relación directa con Dios, es una relación directa con tu amigo. Cuando tú comienzas a hacer las cosas que Dios te ha dicho, significa yo te he creído y sé que son para mi beneficio y sé que son la única manera de poder restituir todo esto. Toda esta creación que va de más a menos cada día. Por eso para mí es importante que usted entienda este punto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay muchas personas que le pregunto
sobre cuánto conoce a Dios y no saben. No he leído mucho la Biblia, ¿verdad? Escucho un mensaje de vez en cuando. Me gusta siempre estar en una radio o escuchar un mensaje o algo así. ¿Por qué no tienes una relación directa con Dios, con su palabra? ¿Por qué no tienes una relación directa con el Señor Jesucristo? Con aquel que te llama amigo. Realmente, ¿por qué no tienes una relación? Porque dice bien claro, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Es como Abraham. Abraham no escogió a Dios, Dios escogió a Abraham. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los he puesto para que ustedes obedezcan. Hagan lo que yo les digo. Y vayan y produzcan fruto. Van a producir fruto primero en su hogar. Por favor, acuérdate que yo insisto mucho en el hogar. Por favor, sea que sea gran pastor, lo que sea, gran obispo, sacerdote, bueno, sacerdote no tienen hijos, ¿no? Pero sea lo que seas, ¿ok? Primero es tu hogar. Primero es tu hijo. No le quites el tiempo de tu hijo para dárselo a la iglesia. Y digas en el nombre de Dios que has renunciado a tu familia. No le quites, porque lo primero que Dios ha hecho es tu familia. Y después hizo la iglesia. Por eso es bien importante entender eso, porque muchas veces es fácil predicar, es fácil hablar, es fácil cantar. Lo difícil es ser testimonio en tu familia. Lo difícil es brillar en tu familia. Lo difícil es que tus hijos alaben a Dios porque han visto la transformación en tu vida. Y Dios quiera que me pueda entender porque no es una competencia, no es una crítica, no es nada. Al contrario, es que tu hijo sea salvo. Que tu hijo conozca al Señor. Porque si tu hijo conoce una religión, cuando entre a la universidad se va a ir. Cuando conozca a otra persona, se va a ir. Y van a tener la historia, mi mamá cantó, mi mamá fue a la iglesia, mi mamá hizo todas esas cosas, porque conoció una religión. Porque a través tuyo lo único que llevaste fue 2 horas el domingo. Lo único que llevaste tal vez fue una prédica bonita que la sacaste leyendo varios libros, pero realmente dentro de tu casa eras otra persona. Dentro de tu casa no eras la carta escrita porque no habías entendido, habías creído en Dios, pero no le creíste a Dios, que te lleva a la perfección a través de su palabra, que te lleva a la plenitud de Dios a través de su iglesia. No le has creído esa parte, porque me han dicho a mí que yo siempre voy a ser pecador. Me han dicho a mí que yo siempre voy a ser imperfecto, que nunca voy a cambiar. Es cierto, cuando tú tienes esa actitud que tú nunca vas a cambiar y que siempre vas a pecar, es porque no le has creído a Dios. Ese es el síntoma. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios te puede hacer una persona santa cuando tú tienes el deseo de crear ese altar y venir a sus pies y venir a todo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, ¿en qué voy a creer eso? En que no me elegisteis a mí. O sea, ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor Jesús, sino yo los elegí a ustedes. Y es para que vayáis y llevéis fruto. Y fruto, el primero, te dije, es tu hogar. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya viene el problema ese, ¿no? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Tú le crees eso al Señor? ¿Le crees? Casi repetido de Juan 14, donde dice, bien claro, todo aquel que cree en mí las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él lo hará. Pero si no hace nada, yo le pido, no hace nada. La pregunta es, ¿has entendido la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Porque si le crees a Dios, creerías que Él te ha rescatado de tu vana manera de vivir. Si le creyeres a Dios, creerías que eres nueva criatura. Si le creyeres a Dios, creerías que eres hechura de Él, ¿no? Para que andes en obras que Él ya preparó de antemano. Si le creyeres a Dios, creerías que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo, y estaría pues meditando de día y de noche y sería tu delicia. Ese es creerle
a Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo? Yo te dije bien claro de los altares. Crea un altar en tu vida. Busca un sitio donde tú vas solo. No busques un culto familiar. Eso viene después tal vez del producto de lo que Dios hace de ti después de que tú le escribas. Pero no incluyas, agarres a bibliazos a tu hijo, tengas que poner una Biblia. No. Lo importante es tu relación con Dios. Porque Dios va a hacer de ti en su mano un diamante. Y eso es lo que van a ver tus hijos. Entonces lo que tengo que hacer son 3 cosas. Primera cosa que voy a hacer o que va a pasar cuando yo creo ese altar. Porque en el altar más adelante aprendemos es donde se hacen los sacrificios. Donde alguien se entrega en sacrificio. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, 1, 2, que es lo que mejor describe lo que es un altar en tu hogar. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que en ese altar presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, separado y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Vas donde Dios, aquí estoy, Señor. No solamente creo en ti, sino te creo a ti, Señor. Te creo y creo todo lo que has dicho. Y por eso me presento para que tú me transformes a tu imagen. Para que me des esa paz que solamente tú sabes dar, la fuerza que tú solamente sabes dar. Y sobre todo derrames tu amor en mí, para mi familia, principalmente, Señor, en primer lugar. Padre, te pido que me ayudes a entender. No quiero ser un religioso, lo que quiero ser es un hijo tuyo, hablar contigo. Y por eso vengo delante tuyo y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu altar. Lo segundo que va a pasar cuando estés con Dios, Dios va a usar su palabra, porque la meditas de día y noche, y es tu delicia, para transformar todo lo que te han metido en la cabeza. Porque a veces cuando vamos a un sitio o una institución, solamente recibimos lo que la institución cree o lo que la institución te quiere pasar, pero no toda la palabra de Dios, lamentablemente. A veces ni siquiera tiene tiempo para enseñarte la palabra 2 horas a la semana, imagínate, ¿quién te va a enseñar la Biblia? Pero cuando tú estás completamente con Dios y con su palabra, no hay nada. El Señor a través de su palabra va a hacerte ver la diferencia entre lo que es el mundo, lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Y tú mismo vas a decidir no conformarte a este siglo, no conformarte a este mundo, sino te vas a transformar siempre yendo y regresando a ese altar, te vas a transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no solamente esas 2 cosas, que tú entregas y eres transformado por medio de la renovación del entendimiento, sino lo más bello que he encontrado en mi vida, lo más bello que he encontrado realmente al leer la palabra de Dios y estar con el Señor, es que Dios te revela cuál es su voluntad. Y su voluntad es buena, perfecta y agradable, su voluntad para tu vida. Y Dios quiere que sea así para ti. Y vas a ver que no vas a depender de alguien preguntándole qué debo hacer y cómo tengo que hacer. Comienza pues así, comienza a limpiar esto, comienza a hacer otro. No. Tú hablas con el Señor. Pero para eso debo entender el principio de Abraham. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Cuando Él dice claramente que tú eres nueva criatura, créele. Cuando Él dice claramente que tú nacerás de nuevo, créele. Cuando Él dice claramente que derramo mi sangre en la cruz para limpiarte de toda maldad, créele. Cuando a través de su palabra dice que el que anda en Él debe andar como Él anduvo, créele. Cuando dice bien claro, el que tiene la simiente no puede pecar, créele. Créele al Señor. El problema es que la mayoría cree en Dios y está bien lejos, porque no está ni siquiera en mí, no soy templo del Espíritu Santo, ni siquiera mora en mí, no, es muy lejos, está muy lejos. Y lo que depende es la religión. ¿Cuántas horas paso orando? ¿Cuántas horas paso de rodillas? ¿Cuántas horas paso realmente en cadena oración? ¿Cuántas horas paso sin comer o sin ayuno? Ya comienzo a crear mi propia religión. En lugar simplemente de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estoy aquí. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Independiente, no miro ni a mi esposa, no miro al costado, no miro a nadie, sino te miro a ti directamente, Señor. Esta oración es entre tú y yo. No es para conseguir algo,
sino es para tener una relación contigo. Señor, no quiero conformarme a este mundo, que siempre busca las cosas de este mundo, que no tiene la mirada puesta en ti, como dices en Colosenses 3:1. Por eso, Señor, quiero transformarme todo, y quiero transformarme por medio de la renovación del entendimiento que tú me das. Por eso me gusta tanto Efesios, que dice que el Señor te dé el entendimiento de su amor, te dé el entendimiento de lo que quiere hacer contigo, del poder que tiene. Y Dios quiera que al escuchar estas palabras, que la cuestión no es que creas en Dios, porque, ¿sabes? Todos los apologéticos tratan de convencerte que creas en Dios. El fine-tuning y todas las cosas que hay, que sí Él hizo y que no hizo, y toda la filosofía que hay del pecado original, no pecado original, toda la filosofía no la entiendes, porque no es cuestión que tú creas en Dios, es cuestión que tú le creas a Dios, le creas. Y por eso es bien claro, Abraham es el hombre que le creyó a Dios, y por eso empezó un pueblo, por eso empezó una nación. O sea, la base que empezara la nación judía es que Abraham le creyó a Dios.